Después de la caída de los dinosaurios no aviares causada por un asteroide gigante, los mamíferos hicieron suya la Tierra, y con su gobierno rápidamente comenzaron a crecer mucho más que antes. Ya no estaban restringidos en estatura por sus gobernantes anteriores, y esta tendencia a volverse más grandes, y cada vez más grandes, solo continuó aumentando durante muchísimo tiempo, hasta que alcanzó su pináculo hace unos 34 millones de años, cuando un mamífero de un tamaño gigantesco surgió en Euroasia en forma de un rinoceronte sin cuernos. Este fue apodado Paraceratherium y para muchos fue considerado el mamífero terrestre más grande que jamás haya existido. Desde su existencia, ningún mamífero terrestre ha alcanzado su tamaño. Sin embargo, puede que este título no sea tan acertado, ya que en el siglo XIX se hizo un descubrimiento en la India que reveló un elefante prehistórico que era tan gigante que sacudió nuestra comprensión de los mamíferos hasta el día de hoy. Se considera que probablemente fue incluso más grande que el Paraceratherium, lo que lo convierte en el mamífero más grande que jamás haya caminado por la Tierra. Este era el Palaeoxodon namadicus, y como sugiere el nombre, este elefante no era un género nuevo, sino una especie concreta que pertenecía a un género preexistente, los Palaeoxodon. Este era un grupo de elefantes que se cree que evolucionaron por primera vez en África hace unos 4 millones de años durante el Pleistoceno inferior, siendo la especie más antigua. El Palaeoxodon requi. Esta especie, al igual que el Namadicus, era un gigante con un espécimen masculino completo que indicaba un peso de más de 12 toneladas, lo que lo hace más grande que cualquier especie viva de elefante en la actualidad. Pero estos datos son solo la punta del iceberg, ya que hace entre 600.000 y 800.000 años una población del Palaeoxodon requi emigró de África a Eurasia. Eventualmente se convirtió en dos nuevas especies. Una era el Anticus, un elefante aún más grande que pesaba más de 15 toneladas y era más alto que casi todos los terópodos que jamás hayan existido. Irónicamente, muchas de las especies se extenderían a islas de toda Europa, donde sus descendientes algún día se convertirían en los elefantes más pequeños conocidos de todos los tiempos, que estaban muy lejos de la enormidad de los Anticus. Sin embargo, incluso este elefante no era nada comparado con la segunda especie que surgiría de el requi, el Palaeoxodon namadicus. El espécimen más antiguo de este titán data de hace más de 700.000 años, durante el Pleistoceno inferior, y desde el primer momento los paleontólogos estaban absolutamente sorprendidos por el gran tamaño de sus fósiles. Estaban especialmente fascinados por un fémur que a primera vista parecía ser de un Triceratops, basándose solo en este hueso junto con el húmero correcto. Estimaron que este individuo medía 4.35 metros o 14.3 pies de alto hasta los escombros. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegaría algunos años más tarde, cuando se encontró un fémur aún más gigante, aproximadamente un 20% más grande que el anterior. Esta vez, el paleontólogo estimó que el Namadicus medía entre 5.2 o 7.1 pies de altura hasta el hombro, lo que la hace más alta que la mayoría de las jirafas, ya que pesaba 22 toneladas. Con este abismal tamaño superó al Paraceratherium y ostenta el título de ser el mamífero terrestre más grande jamás creado. Además, este peso absurdo lo hace mucho más pesado que no solo el Spinosaurus, también el Giganotosaurus o T-Rex, sino también todos los dinosaurios no saurópodos que nunca vivieron, siendo incluso más pesado que algunos saurópodos. Este tamaño era realmente impresionante y planteaba la pregunta de qué tan grandes podían llegar a ser los mamíferos terrestres. Pero había un problema que muchos de los paleontólogos se mostraron escépticos ante esta estimación, ya que los restos encontrados estaban bastante fragmentados, y muchos creen que 22 toneladas es una posible exageración del tamaño real del espécimen. Este problema de fragmentación, aunque también se extiende al Paraceratherium y otros aspirantes al título de mamífero terrestre más grande, agrega mucho debate y discusión en este tema. Sin embargo, no todo está perdido para los Namadicus, ya que a principios de 2023, un estudio mencionó un espécimen más completo conocido simplemente como CF Palaeoxodon namadicus, y se observó que pesaba entre 18 y 19 toneladas.
El estudio también incluyó el Paraceratherium, al que se le asignó un peso de 17 toneladas, lo que llevó a un mayor consenso de que el Namadicus es realmente el mamífero terrestre más grande conocido por la ciencia. También debe tenerse en cuenta que con el peso de este espécimen, el Namadicus aún conserva el logro de ser más grande que los dinosaurios mencionados anteriormente. Y para poner su tamaño gigante en mayor perspectiva con su peso, podemos decir que es 300 veces más pesado que el ser humano promedio y 3 veces más pesado que el elefante africano promedio, el animal terrestre vivo más grande en la actualidad. Lo más impresionante es que el Namadicus posiblemente creció a tamaños incluso mayores que la estimación máxima de 22 toneladas. Esta es una idea que surge de los elefantes de hoy en día, que pueden mostrar una gran variedad de tamaños, como lo demuestra el elefante de monte más grande registrado, que pesaba alrededor de 11 toneladas, aproximadamente el doble que un individuo normal. Desafortunadamente, los arcos excepcionales como este son uno entre miles o incluso millones, lo que significa que es poco probable que se encuentre un Namadicus gigante en el corto plazo junto con los especímenes actuales. Pero esto no les quita el sueño a los investigadores, ya que su estatura promedio es realmente impactante. Como ya imaginaste, el Namadicus no era simplemente grande, también era bastante robusto y su cráneo en particular era excepcionalmente resistente, además de ser denso. El cráneo también tenía una forma única, un rasgo común en las especies de Palaeoloxodon, con una gran cresta ubicada en la parte superior del cráneo que anclaba el músculo esplenio del elefante, que se usaba para sostener su gigante cabeza, algo crucial para maniobrar su cráneo y blandir sus formidables armas y sus colmillos. Como muchos elefantes, el Namadicus tenía dos colmillos orientados hacia adelante que se cree que se parecían en su mayoría a los vistos en la especie, que generalmente crecían con una curva muy leve o eran prácticamente rectos. Como todas las demás especies de Palaeoloxodon, también se cree que los colmillos de Namadicus eran proporcionalmente largos para su cuerpo, y considerando que era un gigante, generalmente se cree que tenía los colmillos más largos de todos los conocidos en el reino animal. Pero gracias a su cabeza de diseño único no habría tenido problemas para empuñar sus enormes armas si lo necesitaba, y la estabilidad de su cráneo le otorgaba gran facilidad para hacerlo, al permitirle mover su cabeza hacia el suelo sin tener que preocuparse por desequilibrarse, lo cual es una característica importante ya que se cree que el Namadicus era un pastoreador. Esta suposición se basó en la morfología de sus dientes e implicaba que comía pastos de bajo nivel, y considerando que algunos elefantes de hoy en día consumen más de 70.000 calorías al día, pueden gastar hasta 16 horas al día comiendo. Los paleontólogos creen que no es exagerado suponer que el Namadicus adulto pasó gran parte del día pastando las tierras y habría consumido más de 150.000 calorías, suficientes para alimentar a más de 60 personas. Pasando la mayor parte del día pastando, el Namadicus estaba bastante expuesto a los ataques de los depredadores. Sin embargo, gracias a su inmenso tamaño y su piel increíblemente gruesa, los Namadicus adultos habrían sido inmunes a prácticamente todos los depredadores que en su entorno incluían felinos, cocodrilos y lobos. Tal vez solo había una posible amenaza real para este Goliat: los humanos. La coexistencia entre los humanos y el Namadicus se ha confirmado varias veces, ya que ciertos grupos de investigadores han encontrado tanto huesos de este elefante como humanos en las mismas zonas. La pregunta es en realidad, ¿qué tanto interactuaron de manera directa? Ya que estos estudios también involucran a otras especies de Palaeoloxodon, como lo son el Amticus, el Requi y el Naumani. Estas tres especies de Palaeoloxodon fueron encontradas con evidencia clara de haber sido cazadas y masacradas tanto por los humanos primitivos como por los humanos modernos, lo que sugiere que los humanos eran bastante expertos en derribar mamíferos extremadamente grandes. El Naumani en particular fascinó a los paleontólogos, ya que es descendiente directo de una población de Namadicus, que a pesar de los ataques llegó con éxito a Japón a través de un puente terrestre. Estos descendientes eran significativamente más pequeños que su antepasado, y tenían solo la mitad del tamaño, por lo que el Namadicus puede haber estado exento de intentos de derribo. Hay que decir que los elefantes modernos son muy inteligentes, y por lo tanto muchos paleontólogos creen que el Namadicus también era bastante inteligente. Esto podría haber resultado útil a la hora de defenderse de muchas amenazas, incluidos los humanos. La inteligencia de los Namadicus también habría jugado un papel importante en su vida social,
Actualmente se cree que todas las especies de Paleoxodon vivían en manadas complejas, lo que añadía otro nivel más de protección, especialmente para los juveniles más pequeños. Esta posible inteligencia, junto con su tamaño y colmillos, ayudaron al Namadicus a convertirse en una criatura verdaderamente exitosa. Los restos fósiles indican que pudo expandirse a lo largo y ancho y que se encontraron restos en varios países fuera de la India, incluidos Malasia, Myanmar, Laos, Vietnam y el sur de China. Aunque algunos paleontólogos han promocionado algunos de estos restos, especialmente los de China, como si en realidad pertenecieran a otra especie de Paleoxodon, está claro que el mamífero terrestre más grande jamás fue un arma de doble filo. Desafortunadamente, como se ve en muchos animales grandes, su tamaño parece no solo ser su principal ventaja, sino también su desventaja. El Namadicus es un animal extinto hace relativamente poco, según investigaciones que datan de una fecha de extinción de hace entre 40.000 y 50.000 años, con la aclaración de que un enfriamiento brusco de la Tierra provocó una pérdida de su hábitat natural de áreas boscosas. Esto llevó a una disminución de sus principales alimentos. Y considerando que este titán necesitaba una cantidad extrema de calorías para simplemente mantenerse, su población se disminuyó rápidamente. Después de experimentar esta pérdida de su hábitat, algunos paleontólogos también han sugerido que los humanos jugaron un papel de apoyo en su desaparición, citando que si bien hubo una brecha de 30.000 años entre la llegada de los humanos y su desaparición, hubo un cambio notable en la población, que se corresponde muy bien con la introducción de antiguas armas proyectiles. Otros animales grandes en su entorno también se extinguieron casi al mismo tiempo, incluido el estegodón, un hipopótamo prehistórico y un caballo parecido a una cebra. Afortunadamente, a diferencia de la mayoría de los animales extintos, todavía podemos apreciar parcialmente su gloria hoy a través de su pariente muy cercano, el elefante africano de sabana. Su pariente aún más cercano, el elefante africano del bosque. Un dato curioso es que basado en un análisis de ADN mitocondrial se ha descubierto que genéticamente está más cerca del género Palaeoloxodon que del elefante africano de monte, por lo que es casi como un primo. ¿Quién sabe? Tal vez este primo algún día dé paso a otro elefante verdaderamente gigante y con suerte también se encuentren más restos de este Goliat prehistórico. ¿Cómo crees que sería la vida si esta especie aún rondara por nuestros tiempos? Deja tu opinión en comentarios. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos en una próxima ocasión.